Continuamos, mis amados hermanos, con las lecturas bíblicas. Estamos ubicados en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Estamos haciendo un recorrido maravilloso por las Escrituras, la palabra de Dios. Nos ha ayudado Dios y nos ha bendecido con todo este pasaje bíblico. No hemos corrido en la exposición de la carta a los Efesios, ya que contiene cada versículo doctrinas muy profundas y fundamentales para la iglesia del Señor. Hacemos un resumen en esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bueno, para los hermanos que no han podido estar con nosotros en estos estudios bíblicos, pues yo les recomiendo abrir nuestra página allí en YouTube, donde tenemos paso a paso la enseñanza de las epístolas que estamos explicando o exponiendo, y hemos quedado aquí precisamente en el versículo 7, llegamos hasta el versículo 8, el cual podemos retomar. Dice la palabra del Señor así: que nos hizo o que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es una maravilla saber que Dios se propone revelarnos y nos da la inteligencia, la sabiduría para comprender los misterios que parecen escondidos, pero ya no están escondidos porque han sido revelados en la palabra de Dios. A los apóstoles se les reveló de manera especial, por ejemplo, a Pablo, se le reveló cosas que en el Antiguo Testamento a los profetas no se les había revelado. Y Pablo escribió estas cosas para nuestro conocimiento, pero necesitamos que al leer la palabra del Señor nos sea dado por el Espíritu Santo el discernimiento, el conocimiento, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para comprender, y eso hace el Señor cuando nos interesamos en su palabra, cuando la escudriñamos. Él nos hace sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia para darnos a conocer el misterio de su voluntad, como dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, lo que Él se propuso en sí mismo, según su voluntad amplia para con nosotros. Ese permiso que Él dio, que Él se propuso, Él a sí mismo se propuso venir a salvarnos y envió a su Hijo Jesucristo para que viniera hasta nosotros, bajara del trono de gloria y viniera a salvarnos y a rescatarnos. Y con su espíritu reveló a los siervos de Dios muchos misterios que quedaron escritos y que hoy podemos leer y podemos comprender cómo es que vino esta salvación tan grande y tan maravillosa a nosotros. Y hemos descubierto que no vino en una fiesta de danzarines, sino que vino y con sangre fue que nos salvó, con un sacrificio brutal, porque su vida fue martirizada de una forma que no alcanzamos nosotros a describir, sino a mencionar. Tratamos de explicar cómo fue el sacrificio, pero fue tan extremadamente brutal.
fue tan extremadamente terrible que escasamente logramos explicar algunas cosas que ojalá puedan llegar a la mente y el corazón de nuestros oyentes y comprender la intención y la acción de nuestro Dios para rescatarnos. Luego el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios en cada etapa de la humanidad que leemos en la palabra del Señor, Él ha tenido un propósito, ha tenido un plan y en el Antiguo Testamento todas las cosas conducían hasta Cristo, hasta que llegara el cumplimiento del tiempo de la venida del Señor. Pero no solo eso, sino que además hay un tiempo específico cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y tome el control de todo este gobierno, de toda la tierra, de toda la humanidad, cuando Él reúna todas las cosas del cielo y de la tierra como está profetizado y tenga el dominio absoluto, porque Él es el Señor de todo. Solamente que no ha llegado el cumplimiento de los tiempos, el final, el reinado universal del Señor, cuando Él va a tomar el control y mando absolutamente de todo. Y ya el enemigo no podrá operar, ni los demonios, ni la carne podrá operar tampoco, sino que Él tendrá absolutamente el dominio. Y toda la tierra y el universo entero sabrá y confesará que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes para la gloria de Dios Padre. Entonces en Cristo se reúnen todas las cosas. En el Antiguo Testamento todo apuntaba hacia Cristo. Los profetas simbolizaban a Cristo. Los sacerdotes simbolizaban a Cristo. El templo, el tabernáculo simbolizaba a Cristo. El altar simbolizaba a Cristo. Los sacrificios de animales, esa sangre derramada, simbolizaba a Cristo. En el desierto, columna de nube, columna de fuego, simbolizaba a Cristo. La roca de la que brotó agua, tanto la roca como el agua simbolizaba a Cristo. El maná que cayó del cielo representaba a Cristo. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, absolutamente todo. La serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Por eso se le dijo a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto para que miraran allí, así también el Hijo del Hombre, Jesucristo, será levantado para que todos miren a la cruz del Calvario. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Cuando llegara el cumplimiento, la fecha indicada, el tiempo que Dios tenía establecido, Cristo vendría para decir en la cruz del Calvario, muriendo, agonizando, en sus últimas palabras dijo, consumado es. Significa que allí se cumplió todo, todo lo que había sido prometido, todo se cumplió en él. Ahora el Señor vendrá por segunda vez para tomar el reinado universal de todas las cosas y entonces podremos decir, el Señor no miente. Nosotros lo decimos, lo creemos, pero todavía la humanidad no cree. La humanidad trata a Cristo como mentiroso. Dicen que la Biblia es una farsa, que el papel lo aguanta todo, que lo que está escrito allí no se va a cumplir. Algunos refutan y dicen que no se ha cumplido. Algunos atrevidos dicen que el Señor Jesús no resucitó. Hay muchos judíos y gente gentil que no son judíos que dicen que Jesucristo no resucitó, sino que su cuerpo fue robado y que lo robaron y lo escondieron para poder decir que resucitó. Pero cuando el Señor venga, la Biblia dice que serán avergonzados y que entonces muchos judíos creerán, caerán de rodillas y verán al que traspasaron. Mucha gente será avergonzada y será echada fuera. Apartaos de aquí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Vengan aquí mis ovejitas y apártense de aquí los cabros rebeldes, aquellos que no quisieron de ninguna manera creer. El Señor Jesús cumplirá todas sus palabras. Entonces este versículo dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se cumplirá.
y finalmente veremos que Cristo es el Señor de todo y el Señor de todos. En Él, dice el versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hemos tenido herencia y esto es maravilloso saber que en Cristo tenemos herencia, porque Él quiso que tengamos esa herencia maravillosa, porque Él nos apartó para esto, este misterio maravilloso, que haya creyentes judíos y que haya creyentes gentiles, que todos tengamos parte en ese programa que Dios estableció. Como el apóstol se refiere a esto como misterio, pero es un misterio revelado a nosotros, los creyentes judíos y los creyentes gentiles que tienen relación con Dios, descubren estas maravillas. Podemos abrir la Biblia y descubrir que Dios tenía un plan, darnos herencia con su Hijo, que nos dio este derecho por su propia voluntad, que nos dio este privilegio, tanto a los nacionales de Israel como a los extranjeros, nos unió como un solo pueblo e hizo de esta manera la esposa del Cordero, y que era un plan que tenía desde toda la eternidad. En su soberana voluntad Él nos predestinó. Vuelve a aparecer esta palabra otra vez, confirmando la doctrina, que Él nos predestinó, porque Él es quien efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En este caso del versículo 12, Pablo se está refiriendo a los judíos. Él dice, nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Se refiere a los judíos porque Él es judío, Él es de Israel. Dice que primero los de Israel esperaban en las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Todos los profetas apuntaron hacia Cristo, predicaron a Cristo, hicieron que el pueblo mirara hacia adelante, hacia el Mesías que venía. Y los judíos estaban esperando, primero ellos estaban esperando los días del cristianismo, los días del evangelio, los días en que viniera el Señor Jesús y se cumpliera todas estas cosas. Entonces, en este versículo 12, Él se refiere a esa promesa maravillosa o a esas promesas que se les hizo a ellos esperando que llegara el Mesías. Pero luego en el versículo 13 dice, en Él también vosotros, vosotros los efesios, es decir, los gentiles, los griegos, los colombianos, los venezolanos, los de América, en Él también vosotros. En el 12 dice nosotros los judíos, pero en el 13 dice vosotros, o sea, ustedes los extranjeros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, también fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, pasa ahora a decir vosotros también, nosotros los gentiles que no somos de Israel, también por voluntad de Dios nos hemos convertido al Evangelio y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, ahora todos hemos sido hechos partícipes de esta herencia y de estas promesas maravillosas. Entonces, el Señor nos ha incluido a nosotros también. Esto debe a nosotros alegrarnos la vida. Ese sello que tenemos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esas arras es precisamente ese sello, ese llamado del Espíritu que nos hizo la promesa y ahora nos selló con el Espíritu Santo que había sido prometido por el Padre. El Señor Jesús dijo, yo me voy al Padre, es necesario que yo me vaya al Padre. Allá en Hechos capítulo 1, antes de irse el Señor, dijo, esperen aquí porque a ustedes les vendrá el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, del 14 al 16, están las promesas del Espíritu Santo, diciendo que Él vendría para recordarnos todas las palabras que Cristo habló y que nos guiaría a toda verdad y toda justicia.
Y se cumplió entonces esa promesa y aquí nos recuerda que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es esa seguridad de que hemos sido redimidos, de que tenemos redención de esa posesión adquirida para la alabanza de su gloria, que estamos seguros en Cristo, que no hay forma de que nos perdamos. Noten ustedes que aquí en este versículo 14 hay otra doctrina fundamental, que es la seguridad de la salvación. Dice que es las arras, es la seguridad, es el adelanto, es el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces no hay forma de que un creyente se pierda. No existe manera de que un cristiano se pierda. No existe. La gente dice, pero es que un cristiano se puede ir al infierno. Dicen algunos hermanos en las iglesias que un cristiano se puede ir al infierno. Pero ¿cómo se le ocurre que un cristiano se puede ir al infierno? Si está escrito que hay promesas de salvación y que estamos totalmente seguros en Cristo. No hay forma de que un cristiano, un creyente, una persona convertida al Señor, salvada por el Espíritu Santo, convencido de la salvación, que practica la palabra del Señor, que vive en el Espíritu, se pueda perder. Entonces vienen algunos otros y dicen, entonces podemos ir a pecar. Podemos ir a embriagarnos y a parrandear y a consumir y a derrochar nuestra vida porque no hay forma de perdernos, amados. Yo estoy hablando aquí para los que son hijos de Dios, los que aman al Señor, los que aman la palabra, y estoy seguro que ningún cristiano verdadero hablaría esas blasfemias. Nunca diría que se va a ir a beber, a embriagar y a prostituirse, porque de todas maneras no hay forma de perderse. Aquí no estamos hablando a los impíos. Los impíos deben seguir en su impiedad y en su maldad, porque ellos no quieren arrepentirse. A menos que hoy alguno se ha despertado con esta palabra y se vuelva al Señor y diga, no quiero ofender más a Dios, pido perdón y me arrepiento, entonces ha sido salvado por el Señor. Pero si es un impío que detesta lo que predicamos, que no ama la palabra, que no ama a Cristo, pues que siga en su impiedad y sin duda se perderá. Pero aquí no estamos hablando a esa gente, estamos hablando a creyentes que aman al Señor, que saben que tienen las arras, que tienen la seguridad de la salvación, como el texto mismo lo dice. No hay forma entonces de que se pierda, porque el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando partamos con el Señor, nos daremos cuenta entonces de lo seguros que estábamos y de que no había ninguna forma de perdernos. No existe la forma de perdernos. ¿Cómo un creyente verdadero va a decir que si está en Cristo salvado se va a ir a la impiedad y se va a descarriar y va a pisotear la sangre de Cristo y va a escupir el rostro del Señor y va a blasfemar al Espíritu Santo? Nunca lo diría un creyente verdadero. Entonces estamos hablando con gente que sabe que fue salvada y que no tiene otro camino más que el agradecimiento al Señor y que está agradecido con Dios por haber sido salvo y lo único que quiere es servirle y agradarle. Bueno, hasta el versículo 14, nuestro comentario de hoy. Espero que nosotros estemos comprendiendo lo que Él nos está diciendo hoy, es que nos está asegurando que sus promesas son fieles y que no hay forma de perdernos, no existe la manera de perdernos para los creyentes salvados, hijos de Dios verdaderos que aman al Señor, no hay forma de perderse, no encontramos el camino de regreso al mundo, al barro, al estiércol, no encontramos el camino de la perdición, solo conocemos el camino de la salvación y es hacia adelante, angosto, estrecho, un poco espinoso, pero totalmente seguro hacia adelante, hacia donde el Señor nos señala la meta del supremo llamamiento. Damos gracias al Señor por su bendita palabra.